Así que Romanos capítulo 12. Estamos en los primeros versículos de ese capítulo. Y bueno, pues antes de entrar en materia, os voy a preguntar una cosa. ¿Es bueno tener un buen conocimiento de las doctrinas bíblicas? Es bueno, ¿no? Es esencial porque la fe cristiana no puede basarse en la ignorancia. Comenzamos nuestra vida cristiana diciendo o creyendo que somos pecadores, que merecíamos la condena y que Cristo pagó por nuestros pecados. Doctrina fundamental. Pero no debemos quedarnos ahí. Es necesario que avancemos, dice el apóstol Pedro, que tenemos que seguir avanzando, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que nos afiancemos en las doctrinas cristianas. Es algo que se nos ordena. Pero algo que no debemos olvidar es que el objetivo para conocer cada vez más las doctrinas es un objetivo práctico, es un objetivo para nuestra vida. Si el conocimiento de las doctrinas no cambia nuestra vida y no nos va haciendo cada vez más conforme a la imagen del Señor Jesucristo, ese conocimiento no solo no sirve para nada, sino que además envanece, dice el Señor. Así que necesitamos esforzarnos por ese conocimiento. Necesitamos pedir gracia para ese conocimiento, pero eso que necesitamos y para lo cual pedimos, eso para lo cual nos esforzamos, tiene que ser para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo, porque si no, es que además no vamos a conocer. Dios no va a permitir que nadie lo conozca como el que quiere conocer pues un cobaya en un laboratorio, hacer experimentos con él para luego dejarlo. Dios permite el conocimiento cuando nuestro corazón es querer conocerlo para obedecerle, para hacer su voluntad, para parecernos cada vez más a Cristo. Pues bien, hasta el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos, el apóstol lo que nos ha dado es una gran cantidad, nos ha ido mostrando una gran cantidad de doctrinas del Evangelio, de doctrinas importantes del Evangelio. Pero ahora hemos visto que al comienzo del capítulo 12 el apóstol comienza a hablar de vida práctica cristiana. Eso es lo que estamos viendo desde el comienzo del capítulo 12. Y aquí hemos visto en los 3 primeros versículos que el apóstol nos muestra varias cosas que debemos hacer. Primero, versículo 1, versículo 2, ¿cuál es la primera obligación que tenemos como cristianos? Y dice Pablo, la primera obligación sin la cual lo demás no está de más es que hemos de consagrarnos por completo a Dios. Esa es la primera obligación como cristiano. Lo demás es de intentar maquillar eso o intentar sustituir eso por otra cosa, no es más que engañarnos a nosotros mismos. Si falta esa voluntad, lo demás sobra. Así que dice el apóstol con las palabras, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que eso es lo primero que hemos de hacer. La segunda cosa que nos dice el apóstol en el versículo 2, que también es una obligación nuestra, es que hemos de esforzarnos por 2 cosas. No conformarnos al mundo, una cosa negativa, por ir separándonos cada vez más de la mentalidad y de las cosas del mundo, de amar cada vez menos las cosas del mundo, según dice Juan, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no conformarnos al mundo y la parte positiva, transformar nuestro entendimiento para que comprobemos cómo es la voluntad de Dios, para que andemos siempre según la voluntad de Dios. Primera cosa, consagración a Dios. Segunda cosa, renovación de nuestras mentes para dejar el mundo y empezar a funcionar de otra manera. Tercera cosa, versículo 3, veíamos el día anterior. Ahí el apóstol habla de la gracia de Dios y de la soberanía de Dios, pues Dios es el que reparte a cada uno como quiere. Y hablamos el día anterior de que Dios da dones a todos los creyentes para que los creyentes pongan los dones al servicio de la Iglesia. Esas son las 3 cosas resumidas que hemos visto hasta ahora. Y ahora, en el versículo 4 y en el versículo 5, el apóstol pasa de hablar de los dones a usar la analogía del cuerpo de Cristo, la analogía de nuestro cuerpo y a obtener alguna aplicación. Es lo mismo, el apóstol va a seguir hablando de vida cristiana, pero ahora nos va a llevar a que pensemos en otra cosa, en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo que nos dice ahí en el versículo 5 es que los cristianos no solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, sino que somos miembros los unos de los otros. Lo tenéis al final del versículo 5. Y esas 2 cosas son
necesarias que las conozcamos, que las interioricemos para que vivamos como el Señor quiere que vivamos. No solamente cristianos, miembros de Cristo, cristianos, miembros los unos de los otros. Interiorizar eso es fundamental para nuestra vida de cada uno, para nuestra vida individual. Es fundamental para la vida de iglesia, es fundamental para el testimonio hacia los de afuera, es fundamental para la gloria de Dios. Así que hemos de interiorizar eso porque así también comprobaremos que la voluntad de Dios, en ese aspecto de que funcionemos como un cuerpo, la voluntad de Dios en ese aspecto también es buena, agradable y perfecta. Así que en eso vamos a meditar en esta mañana, pero antes vamos a leer los primeros versículos de ese capítulo 12 de la carta a los Romanos. Dice ahí la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esa era la base, decíamos, puesto que decís que sois cristianos y tanto ha llegado a vuestra vida, os ruego, por eso que os ha llegado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo primero. No os conforméis a este siglo. Para hacer lo anterior, tenemos que ir por este camino. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tercera cosa, decíamos que esa palabra es ordeno, digo pues por la gracia que me es dada, ahí veíamos autoridad y humildad del apóstol, ordeno por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, decíamos que ahí utilizaba la partícula hiper, que nadie se hipervalore, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí entra la analogía del cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Le voy a pedir, antes de continuar, a nuestro hermano Vicente, por favor, que salga con el niño fuera, porque lo único que está haciendo es distrayendo a otros hermanos y él puede escuchar la predicación fuera. Así que esto es lo que tenemos, versículo 4, versículo 5, analogía del cuerpo y aplicación para todos nosotros. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de entrar en la meditación. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque además de que tú nos traes aquí y nos reúnes en tu presencia, como hemos leído, tú has querido ser nuestro Padre, tú has querido que formemos parte del cuerpo de tu Hijo, tú has querido hacernos tu iglesia. Tú, como dices en tu palabra, a pesar de nuestros pecados y debilidades, no te avergüenzas de llamarnos hijos tuyos, y tu Hijo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Pero nosotros, Padre, cuando venimos ante ti y reconocemos y pensamos en cuántas debilidades tenemos, cuando tenemos presente que muchas veces, como tú dices también, queremos hacer lo bueno, pero nos sale lo malo, y queriendo hacer lo bueno encontramos que ese mal está en nosotros. Y cuando reconocemos que somos tan débiles para funcionar como tú quieres, aunque tú no te avergüences, nosotros nos avergonzamos de nuestro propio pecado. Pero venimos ante ti porque tú eres la única fuente para nuestra solución. Tu Hijo es donde podemos lavar esos pecados y así lo creemos y en ello confiamos. Y también de Él podemos y debemos sacar la gracia que necesitamos para que nuestra vida, en este caso funcionando como iglesia, verdaderamente como cuerpo de tu Hijo, sea para la gloria tuya. Ayúdanos, Padre, en esta tarea, porque nosotros no podemos y queremos que nuestro testimonio sea correcto, que nuestro amor entre nosotros sea verdadero y que en todo y por todo busquemos glorificarte a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hablamos del cuerpo, pero antes voy a hacer una pequeña introducción y después
sacaremos algunas aplicaciones para nosotros. ¿Por qué habla el apóstol aquí en esta carta de este asunto? Y si conocéis la carta a los romanos, sabréis o recordaréis que en el capítulo 14 el apóstol sigue hablando de esto, y es que había problemas en la iglesia en Roma. A pesar de que su fe se divulgaba por todo el mundo, había problemas entre los hermanos porque no tenían muy claro, aquellos recién convertidos, qué era una iglesia cristiana, cómo tenía que funcionar una iglesia cristiana. Y eso no solamente aparece en esta carta, sino que aparece también en casi todas sus cartas. ¿Recordáis lo que sucedía en Corinto? Había allí muchos hermanos que tenían muchos dones, pero faltaba amor entre ellos, ¿verdad? Y el apóstol tiene que hablarle de muchos problemas que se daban entre ellos, problemas en los matrimonios, problemas cuando celebraban la cena del Señor, problemas con la disciplina en la iglesia, problemas de divisiones, a los cuales el apóstol pues hace frente, digamos, con una frase que resume todo eso que estoy diciendo, cuando le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué decís uno una cosa, otro otra? Es decir, lo normal en aquellas iglesias es que no tuvieran los hermanos muy claro el concepto de iglesia. ¿Qué es una iglesia cristiana? O si queréis, como una iglesia es una reunión, una congregación de cristianos, pues aquellos cristianos no tenían muy claro qué es ser cristiano. Ese problema se daba antes en casi todas las iglesias. Y yo pregunto, ¿y ahora? Y decimos, idem de idem, casi lo mismo. En muchas iglesias los hermanos no tienen claro lo que significa ser miembro de una iglesia. Y por eso la palabra nos insta una y otra vez a eso. Y tenemos que crecer en el conocimiento de esa doctrina, decíamos al principio, para que esa doctrina influya y marque nuestras vidas. Así que es fundamental eso. Y hemos de entender eso y vivir conforme a eso, pues nadie que no desea la unidad de la iglesia y que se esfuerza por la unidad de la iglesia es cristiano o cristiana. ¿Lo entendemos? Nadie es cristiano, nadie puede ser cristiano si no contribuye y se esfuerza por la unidad de la iglesia. Eso hemos de tenerlo claro. No digo unidad a cualquier precio, no digo unidad a costa de la verdad, como algunos proclaman hoy día, ¿verdad? El tema del ecumenismo, en donde se hacen reuniones de iglesias católicas, evangélicas, musulmanes y de todo tipo. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo unidad en la verdad, pero verdadera unidad. No unidad a costa de lo que sea. No se pueden juntar cosas que no se mezclan. No podemos hacer una amalgama de cosas que es imposible que se mezclen. Así que la unidad. Y Pablo pasa de hablar de los dones, como digo, a hablar de la propia iglesia. Aquí en este pasaje compara la iglesia a un cuerpo, pero si conocéis el Nuevo Testamento recordaréis que hay otros pasajes donde compara la iglesia a otras cosas. Es decir, aparecen distintas imágenes en el Nuevo Testamento, el apóstol usa distintas analogías para que entre todas cojamos la idea mejor de lo que es la iglesia. Recordaréis que con frecuencia se habla de la iglesia como de un edificio. Os leo un pasaje en la carta a los Efesios capítulo 2. Dice ahí el apóstol Pablo que los cristianos somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora está cogiendo otra imagen. Hay un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? La palabra de Dios dada por los apóstoles y profetas. Y la principal piedra de ángulo para todo el edificio, Cristo. Y en ese cimiento, la palabra, y con Cristo, los cristianos somos edificados para ser un templo santo en el Señor. Eso es una imagen. El apóstol Pedro también usa la misma imagen y nos dice en su primera carta que somos piedras vivas. Acercándoos a Cristo, que es piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios agradables por medio de Jesucristo. Así que esa imagen se emplea con frecuencia, pero a vosotros sonará otras, ¿verdad? ¿Qué imagen se utiliza también para la iglesia? La de familia, por ejemplo, ¿no? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es otra imagen. Cada una de las imágenes, digamos, nos sirve para que tengamos algunas ideas en la cabeza. Una es la de un edificio, en donde todo el edificio bien coordinado crece. Otra es la de familia, con las connotaciones de la familia. Otra imagen que se usa para
hablar de la Iglesia? La novia o la esposa de Cristo, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Así, cuando habla de la relación entre marido y mujeres, pues se nos dice que Cristo, la esposa de Cristo es la Iglesia. Así que hay distintas imágenes que se utilizan, pero esta fundamentalmente se utiliza con bastante frecuencia. Aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, todo el capítulo habla de eso, de la analogía del cuerpo, y si me acompañáis, hay muchos versículos pequeños en donde se da un destello de esto mismo. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, puede pasar desapercibida ciertas cosas, pero digo que se cita con frecuencia. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, cuando allí en aquella iglesia había falsos profetas, falsos apóstoles que intentaban decir que con Cristo no era suficiente, que tenían que tener algún conocimiento más además del de Cristo, y Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que los cristianos estamos completos en Él, que no necesitamos nada más. En Colosenses capítulo 2, leo el versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, es decir, fingiendo humildad, que nadie venga a vosotros diciendo que soy muy humilde, y culto a los ángeles, diciendo que hay que dar culto a los ángeles o cosas raras, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice, haciendo estas cosas y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Veis la misma imagen? Si alguien viene a vosotros con cualquier historia, con humildad o sin humildad, no agarrándose a la cabeza que es Cristo, entonces desecharlo. Porque en función de esa cabeza, en virtud de esa cabeza, todo el cuerpo va creciendo con el crecimiento que da Dios. Y en el capítulo 3, versículo 15, vuelve a decir de pasada, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Veis? Entonces hay muchos versículos así, en donde aparece pues la imagen del cuerpo. Es como si Pablo dijera, hasta ahora hemos estado hablando de doctrinas, hemos estado hablando de los dones, pero si queréis entender la naturaleza de lo que es una iglesia cristiana, lo que tenéis que hacer es pensar en vuestros propios cuerpos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si queréis vivir verdaderamente como cristianos dentro de una iglesia, tened presente pues vuestros propios cuerpos. Si queréis que no haya problemas, ni disensiones, ni orgullo, ni celos, ni envidia, ni cosas de estas, tened presente cómo funcionan vuestro propio cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver brevemente. No me voy a detener en la cabeza, porque sería muy largo hablar de Cristo como cabeza. Y todo cuerpo tiene un cerebro, ¿verdad? El cerebro está en la cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo, y Cristo es el que lleva a la iglesia. Pero no me voy a detener en eso, sino voy a hablar del cuerpo, ¿vale? Así que vamos entonces con eso. Aspectos del cuerpo de Cristo. Tampoco puedo entrar en mucho detalle, pero siempre se ha dicho, y quizá hayáis escuchado en más de una ocasión, que cuando se habla del cuerpo hay que hablar de unidad y hay que hablar de diversidad, ¿verdad? A mí mismo me habréis escuchado alguna vez hablar de eso. Unidad y diversidad. Unidad en la diversidad, porque no todos los miembros son iguales, aunque todos somos miembros unos de otros. Bueno, pues teniendo eso presente, yo voy a hablar de 3 aspectos entre los miembros. 3 aspectos, o en los miembros, entre o en ellos. En primer lugar, tenemos que tener claro que hay en el cuerpo de Cristo, igual que en nuestro cuerpo, una conexión general entre todos los miembros. Eso es fácil de entender, ¿verdad? En el cuerpo hay una conexión, una relación, una unión general entre todos los miembros. Todos están relacionados y todos ejercen sus funciones en el campo de acción para el cual han sido colocados y capacitados. Decíamos el día anterior, ¿quién nos da los dones? Dios. ¿Quién coloca en el cuerpo? Dios. Y Dios coloca en el cuerpo a cada uno como quiere y le da una función y lo capacita para eso. Y todos los miembros están
relacionados, todos están conectados, ejerciendo cada uno la función que le ha sido encomendada. Primera cosa, es fácil de entender, ¿verdad? Y cuando digo todos, quiero decir todos. Claro, porque igual que en nuestro cuerpo, todos los miembros son necesarios, ¿verdad? Así que no solamente los responsables, los que tienen más dones, sino todos los miembros están relacionados. Y cuando un miembro no ejerce su función, ¿qué es lo que pasa? La lección es fácil hoy para los pequeños, ¿verdad? Cuando un miembro no ejerce su función, cuando el ojo se cierra, ¿qué es lo que pasa? Y decimos, pues que todo el cuerpo se resiente, ¿no? Porque el ojo se niega a abrirse, quiere estar cerrado, que está más tranquilo, ¿verdad? Así que todos estamos conectados, todos relacionados, todos ejercen una función y todos son necesarios. Los ejemplos serían interminables. Pensad, por ejemplo, en los miembros del aparato circulatorio, o en los miembros del aparato respiratorio, o en los miembros del aparato digestivo, o en los miembros del aparato neuronal, o en cualquier cosa del cuerpo. Pensad vosotros un poquito. Imaginemos, por ejemplo, algunos que somos mayores, unos pies que no pisan bien. ¿Qué terminan haciendo en el cuerpo? Pues terminan fastidiando la rodilla primero, que está más cerca, después la cadera, después la espalda y después el cuerpo entero. Eso sucede, ¿verdad? Cuando un miembro no ejerce bien su función. Una boca que tengo o que podamos tener estropeada, por la razón que sea, porque me faltan dientes, porque tengo llagas, porque tengo problemas, por lo que sea, una boca estropeada influirá en el estómago, ¿verdad? Y el estómago, a su vez, influirá en el resto del aparato digestivo, en los intestinos. Y así podríamos seguir. El efecto de un miembro que no funciona bien se nota, en primer lugar, en los miembros más cercanos, los más relacionados con él. Pero a la larga se deja notar en todo el cuerpo. ¿Lo entendemos? Y es fácil de entender, ¿verdad? De otra manera, pues, entonces, un cuerpo no es simplemente un conjunto de partes independientes. Yo no tengo unos dedos pegados a la mano y ya está. Y una mano pegada al brazo y ya está. Y un brazo pegado al tronco y ya está. Mis dedos, además de estar unidos a la mano, tienen muchas cosas con la mano, ¿verdad? No ha puesto Dios los miembros así, pegados unos con otros. Así que hay una conexión. Lo digo con otra imagen. Los miembros del cuerpo de Cristo no pueden ser, no somos como los vagones de un tren. ¿Cómo van los vagones de un tren? Pues van enganchados por un poquito, pero cada vagón uno puede llevar personas y otro puede llevar alimentos y otro puede llevar lo que sea. Y son todos independientes. Hay una cabeza que los estira de ellos o que los empuja, pero no tiene nada que ver lo que hay en un vagón con lo que hay en otro. En todo caso, una pequeña conexión. Pero no pasa nada cuando se quita un vagón y se pone otro, porque cada uno son independientes. Pues el cuerpo de Cristo no puede ser así, ¿verdad? En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y cuando todavía no se sabía mucho de anatomía, dice Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vemos lo que dice la palabra? Todos los miembros, unidos entre sí por las coyunturas, en este caso podrían ir por los ligamentos, por los vasos sanguíneos, por los tendones, por lo que sea, todos los miembros unidos entre sí van creciendo según la actividad propia de cada uno y van edificándose en amor. Bueno, ¿qué se saca de aquí? Y olvidar esto que voy a decir da lugar a muchos problemas. Pues se saca de aquí que nadie puede querer unirse a una iglesia cristiana sin tener en cuenta que se une a un cuerpo. No es cuestión de decir, ya estoy en esta iglesia. Repito, está en la iglesia cuando eres consciente de que te unes a un cuerpo y que por tanto tienes que tener una conexión general con todos los miembros.
El Señor es el que añade a su iglesia, evidentemente. Pero por un solo espíritu somos bautizados, somos metidos en un mismo cuerpo. O de otra manera, no se puede meter un miembro como soldando, como pegando. Vamos a hacer a esta persona miembro, pero en realidad no quiere tener esa relación con el cuerpo. La relación tiene que ser vital, orgánica. O lo digo de otra manera, la membresía de un cuerpo no es una opción para el cristiano. No es algo que diga yo soy cristiano y ya veré si funciona o no como cuerpo. Eso no es una opción para el cristiano. El cristiano, si es cristiano, desde su conversión, Dios, el Espíritu Santo, lo mete en un cuerpo. Esto, por tanto, recalcándolo del día anterior, tiene que servir para que nadie se enorgullezca de su capacidad o de su función, porque Dios es el que pone los miembros como quiere, y para que nadie subestime su propia capacidad o su propia función, porque Dios es el que los pone. Todos en sus lugares, en sus puestos y haciendo lo que tienen que hacer, todos son necesarios. ¿Entendido? Por eso dice Pablo en 1 Corintios que si un miembro padece, todos los miembros padecen, porque están unidos en un cuerpo, ¿verdad? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con ese que recibe honra. Así que no hay funciones superiores o inferiores. El que tiene, digamos, una función inferior, lo digo entre comillas, pero ejerce su función bien, es decir, el que tiene un talento y ejerce su función bien con ese talento, para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios, recibirá la misma recompensa que el que tiene 10 talentos y está funcionando de esa misma forma, con esos objetivos. Si los objetivos como miembros es el bien de la Iglesia y la gloria de Dios, no importa que cada uno tengamos un miembro, seamos un miembro distinto. Entonces, a raíz de esto, ¿qué? Pues que tenemos que esforzarnos, hermanos, y tenemos que pedir gracia a Dios para desarrollar una mentalidad de unión corporal. ¿Queréis tomar nota de eso? Que tenemos que esforzarnos y tenemos que pedir gracia a Dios para desarrollar. Eso forma parte de la renovación de nuestro entendimiento, que nos ha hablado antes. Eso forma parte de no transformarnos, de no conformarnos al mundo. Hemos de esforzarnos y pedir gracia a Dios para desarrollar una mentalidad de unión corporal, porque el que no hace su función, tarde o temprano afectará a todo el cuerpo. Está claro esto, ¿verdad? Esto es necesario que lo interioricemos, hermanos. O lo digo de otra manera. Funcionar como cuerpo significa que el bien de la congregación, escuchad, el bien de la Iglesia tiene que tener prioridad sobre los nuestros individuales, sobre nuestros deseos, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros planes, sobre nuestros logros. El bien de la Iglesia tiene que estar por encima de nuestras cosas individuales y eso forma parte de negarnos a nosotros mismos. ¿Entendemos eso, hermanos? El cristiano, cuando compra algo, no compra solo pensando en lo que me gusta y en lo que puedo comprar, sino que tiene que hacerlo pensando cómo repercutirá esto en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y así podía dar una lista larguísima de cosas. No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio, formamos parte de un cuerpo. ¿Entendemos esto, hermano? De que todos estamos conectados. Que si yo me voy de vacaciones un mes, yo no me puedo decir me voy porque tengo dinero y tengo ganas y puedo hacerlo sin tener en cuenta la Iglesia. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es que tengo que tener en cuenta que todo lo que hago como miembro repercute en el cuerpo que es la Iglesia. Todo lo que hago. Y en todo lo que hago debo de pensar cómo repercute esto en la Iglesia. Y eso pues va a hacer que muchas veces yo me quede sin hacer aquellas cosas que a mí me gustaría. Pero eso forma parte de la mortificación de nuestra carne. El Señor no vino para ser servido, ¿verdad? Sino vino para servir. Y nosotros estamos llamados a servir en el cuerpo que es la Iglesia. Lo explico con algunos ejemplos, es muy fácil de entender. Si alguien en la Iglesia canta y se prepara para cantar y quiere progresar cantando y progresa,
no debe hacerlo con el fin de que tener prestigio, de tener fama o de ganarse la vida, sino debe hacerlo con el fin de glorificar a Dios y edificar a sus hermanos con el cante ese que tiene. ¿Lo vemos? Si alguien enseña en la iglesia y se prepara y estudia y quiere cada vez enseñar mejor, no es para que le digan qué buen maestro, qué buena maestra eres, sino es para que su capacitación y su enseñanza edifiquen la iglesia y para la gloria del Señor. Eso tiene que ser. Si alguien aconseja, no es para que nadie le diga qué buen consejero o consejera eres, sino de nuevo para edificación del hermano que necesita consejo y para la gloria de Dios. Si alguien contribuye económicamente, no es para que le den las palmaditas en la espalda como Ananías y Zafira y digan cuánto dinero has dado, sino si contribuye económicamente tiene que ser para ayudar a los hermanos en la iglesia y para la gloria de Dios. Y así con todo. La conexión que tenemos de tener entre nosotros hace que el bien y la salud del cuerpo sean mucho más importantes para mí que mis deseos, digamos, como dedo meñique. ¿Es fácil de entender? ¿Tú qué querrías mejor tener? ¿El dedo meñique bueno y el cuerpo malo? ¿O todo el cuerpo bueno aunque el dedo meñique estuviera fastidiado? ¿Qué quisiéramos tener? ¿Qué me decís los jóvenes? Mejor el cuerpo, ¿no? Mejor el cuerpo. Pues eso digo, hermanos. Tenemos que mirar por la salud del cuerpo más que por los derechos o los deseos de cada uno de nosotros que somos pequeños miembros en el cuerpo. Así que, en primer lugar, conexión general. En segundo lugar, no solamente hay una conexión, sino que hay una dependencia mutua. Segundo aspecto. Conexión, porque todos estamos relacionados, pero dependencia mutua. ¿Por qué digo dependencia mutua? Porque ningún miembro, ninguno, es suficiente por sí mismo. Como dice Pablo en 1 Corintios, ningún miembro puede decirle a otro no te necesito, ni mucho menos decirle a muchos miembros no os necesito. Conexión y dependencia. Todos los miembros carecemos de muchas cosas que tienen que ser suplidas por los demás miembros. Todos. Os hago una pregunta. El ojo, a los pequeños de nuevo. El ojo, miradme, no mirad hacia abajo, que os voy a preguntar a vosotros. ¿El ojo necesita la mano o no? ¿Necesita el ojo la mano? ¿Y si te entra una porquería en el ojo? ¿Necesita el ojo la mano? Necesita el ojo la mano, ¿verdad? ¿Y la mano necesita el ojo? Pues también, porque si no, cuando voy a hacer algo con la mano, si no veo, no puedo hacerlo bien, ¿no? Pues no solamente hay conexión, sino que hay dependencia, porque nadie es suficiente por sí mismo. El ojo no puede ver por sí mismo. El ojo tiene una serie de conexiones con el cerebro y con muchas cosas, ¿verdad? El oído, aunque sea oído, no puede oír por sí mismo. Los miembros no son suficientes por sí mismos. Así que todas las facultades se dan para que se empleen en el cuerpo, porque todos los miembros del cuerpo necesitan de nuestras propias facultades. Por eso dice Pablo que no debemos de mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. ¿Entendemos esto? No mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, porque lo mío va a afectar a los demás, lo que hago o dejo de hacer. Lo mío afecta a los demás y lo de los otros también me afectarán a mí. Puedo usar las mismas palabras que utiliza Pablo para hablando del matrimonio en Efesios 5. Cuando habla del amor del marido hacia la mujer, que dice que lo ame como a sus propios cuerpos, ¿verdad? Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Nos acordamos de eso? Pues cambiemos la palabra mujer por iglesia y digamos, el que ama a la iglesia, a sí mismo se ama. Porque amando a la iglesia, tú pones tus dones al servicio de la iglesia y la iglesia te va a ayudar a ti en aquellas cosas que tú necesites. El que ama a la iglesia, a sí mismo se ama. Y es fácil de entender, ¿verdad? Una mano que está rota, pues necesita de otra mano, y necesita de unos ojos, y necesita de la lengua, y necesita de unos pies, y necesita que alguien le dé alivio, ¿verdad? Por tanto, si todos dependemos, ninguno debe rehusar hacer el bien que pueda para los demás.
Entre otras cosas porque pronto nos podemos encontrar en la situación del otro. Si algún miembro dice, bastantes problemas tengo, no quiero más aflicciones, que con las mías tengo bastante, y se desentiende de las aflicciones de otro miembro que está también fastidiado, el Señor le hará ver que además del daño que se está produciendo a sí mismo, le está produciendo daño al cuerpo. Impartir o no impartir la ayuda que se necesita, ayudar, asistir o no hacerlo, siempre tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en la propia persona que hace o no hace, y tiene consecuencias en el cuerpo. Así que por esa dependencia, esa relación, la función de cada miembro no solo es importante en el conjunto, sino que es esencial en el funcionamiento del cuerpo. Porque hay esa dependencia, no solamente es importante lo que cada uno haga, sino que es esencial en el funcionamiento del cuerpo. Y cuando algún miembro actúa independientemente, lo único que hay son problemas en el cuerpo. Os pongo algún ejemplo que es fácil de entender. Cuando alguien sufre de ataques epilépticos, ¿qué sucede? Pues decimos, distintos miembros del cuerpo convulsionan, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la cabeza no funciona bien. Se nota en el cuerpo, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún tic nervioso? Algunas veces tenemos, ¿verdad? En el ojo, en la mano, donde sea. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay unos miembros que no funcionan bien porque otro tampoco está funcionando bien. Pues eso es lo que sucede cuando un miembro actúa de manera independiente del cuerpo, que siempre surgen problemas en el cuerpo. Cuando todos los miembros ejercen su función, cuando estamos sanos, no nos damos cuenta que estamos sanos, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando todo está bien, la función del cuerpo pasa inadvertida. Comemos, entramos, dormimos, todo va estupendamente. ¿Cuándo nos damos cuenta de que hay algo que falla? Pues cuando 1, 2 o 5 miembros están fallando, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con la Iglesia. Eso es lo que pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando una parte está mal, ya empiezan los problemas a distintos niveles. Así que conexión y dependencia. Os pongo otro ejemplo. Yo ahora os estoy hablando, ¿no? Os estoy hablando. Pero solo estoy empleando mi voz y mi lengua. Y decimos, claro que no. Estoy empleando mi voluntad. Estoy empleando mi mente para elegir las palabras adecuadas. Estoy empleando mis sentimientos, mi corazón. Y todavía más lejos, estoy empleando mis pies que me sostienen, ¿verdad? Y estoy empleando, incluso puedo decir, hasta mi aparato digestivo, porque va bien y me permite estar bien. Pero si yo tuviera el aparato digestivo mal, o los pies mal, o cualquier cosa mal, me impediría hacer lo que estoy haciendo ahora mismo de la misma forma que lo estoy haciendo, ¿no? No predico con el estómago, evidentemente. Pero necesito un montón de miembros que funcionen bien. Así que los miembros están conectados mutuamente y dependen unos de otros. Y en tercer lugar, además de esta conexión y dependencia, quiero hablar de una necesidad de cada miembro. Así que unos con otros, conexión y dependencia. Y cada uno individualmente, una necesidad. ¿Qué necesidad? Que cada miembro tiene que tener el deseo y tiene que esforzarse por desarrollar su función, su capacidad de la mejor manera posible. Cuanto mejor sea la mirada del ojo, ¿no es mejor para el cuerpo? Es mejor, ¿no? Que no tener 5 dioptrías o tener que tener gafas de aumento o tener que tener lentillas, ¿no? Cuanto más fuerte sea la mano, ¿no ejercerá mejor su trabajo? Pues eso es lo que digo. Si cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo y Dios nos ha dado funciones y capacidades, todos tenemos que intentar desarrollar al máximo esas funciones o capacidades porque será lo mejor para nosotros y lo mejor para el cuerpo. ¿Es sencilla la lección de hoy? ¿Es sencilla?
Por ejemplo, si tengo un ojo que no funciona bien, cualquiera que tengáis un ojo, yo también los tengo, ¿qué hacemos cuando un ojo no funciona bien? Vamos al oculista o al oftalmólogo o al que sea para intentar que el ojo funcione mejor, ¿no? Pues igual nosotros, ¿cuál es nuestro médico? ¿A quién tenemos que ir para que nos cure y para que nos fortalezca en aquello que queremos ser fortalecidos? Y decimos evidentemente a Cristo, ¿no? Del cual recibimos gracia sobre gracia. Así que no solamente me conformo con que ya estoy haciendo algo, sino tengo que esforzarme y desear, pedir al Señor ser capacitado cada vez más para ejercer la función que tengo que ejercer. Y en eso todos estamos al mismo nivel, ¿eh? Todos tenemos la misma obligación en este sentido, todos. Todos debemos tener el mismo interés en este sentido. Tú que eres ojo, pues intenta ser el mejor ojo del mundo. Y si eres mano, la mejor mano del mundo. No es para uno exaltarse, no es eso, sino es para poder hacer la función en el cuerpo. Además, cuando uno se fortalece, está fortaleciendo a todos los demás. Una mano, cuando trabaja y es muy trabajadora y es muy diestra, se hace cada vez más diestra, ¿verdad? Y ayuda cada vez más al cuerpo. Y lo mismo, unos pies, cuando ejercen la función que tienen que hacer de soportar el cuerpo, pues los mismos pies también se fortalecen. Os lo digo desde otro punto de vista. Cada uno hemos de procurar no tener enfermedades espirituales, porque nuestras propias enfermedades espirituales, según estoy diciendo, no solamente van a ser malas para mí, sino que van a repercutir en el cuerpo. Con lo cual, no solamente me tengo que preocupar de mi propia salud espiritual, sino que debo interesarme por la salud espiritual del resto de miembros. Cuando estoy enfermo, no solo sufro yo. Alguno puede decir, bueno, pues yo hago lo que quiera. Cuando estás enfermo, si eres cristiano y estás enfermo espiritualmente, no solamente sufres tú, sino que sufre también todo el cuerpo, incluso la cabeza que es Cristo también sufre. Hasta donde se le permita y en la gloria que está, Cristo también sufre por su pueblo. Por eso vuelve a decir el apóstol, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No su propio bien de forma absoluta, porque yo tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que hacer todo lo posible para poder servir mejor al Señor y a la Iglesia. Digo, no de forma absoluta, eso que dice el apóstol, ninguno busque su propio bien, está en el contexto de negarnos a nosotros mismos. De negarnos a nosotros mismos para no buscar, es lo que he dicho antes, para no buscar nada más lo mío, sino también lo de los otros, mirando a los otros. También dice Pablo, todo me es lícito, ¿pero qué? Pero no todo conviene. No está hablando de pecados, está hablando de cosas normales en la vida. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna cosa que sea lícita. Esa es la mentalidad que estoy diciendo en el cuerpo. Porque no solamente es importante para el cuerpo, sino también para los incrédulos. Porque el apóstol también dice que en todas las cosas agrada a todos, no buscando su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. No solamente para el cuerpo, sino incluso para los incrédulos. Bueno, pues estas tres cosas son fundamentales que las tengamos presentes para funcionar como una verdadera Iglesia de Cristo. Conexión general, dependencia mutua y fortalecimiento de cada miembro. Cada miembro individual está unido a Cristo como la cabeza. Cada miembro depende de la cabeza. Cada miembro está subordinado a la cabeza. Pero no solamente somos miembros de Cristo, sino que somos miembros los unos de los otros. Y hemos de considerar las cosas de los demás como las nuestras propias. Y hemos de esforzarnos para funcionar con verdadera comunión como cuerpo si algún día queremos estar como cuerpo con Cristo en el cielo. Esto que estoy diciendo forma parte del mandamiento nuevo que dio el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, en esto conocerán que sois mis discípulos. Pues este mandamiento nuevo, estamos llamados a aplicarlo también en la vida de la Iglesia. Cada uno con una función, cada uno necesario para los demás necesarios para mí, aunque cada uno puede tener una función en distinto grado, con distintas capacidades. Esta es
la doctrina del cuerpo de Cristo. Pasamos a unas aplicaciones finales. Consideraciones finales, ya que somos miembros y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora formamos parte de lo que se llama la Iglesia militante. Y algún día formaremos parte de la Iglesia triunfante. ¿Habéis oído eso alguna vez, verdad? En la Iglesia militante tenemos que estar militando, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar haciendo cosas y entre otros lugares, según acabo de decir, en el propio cuerpo de Cristo. ¿Vale? En la Iglesia militante hemos de funcionar como cuerpo de Cristo. Y en la Iglesia triunfante, ¿qué haremos? Pues funcionaremos también como cuerpo de Cristo, pero sin los pecados, las dificultades, los problemas que tenemos ahora como Iglesia militante. Pero no vamos a hacer distintas cosas. Ahora aquí queremos glorificar a Cristo, sí, con todas nuestras debilidades y nuestros pecados. Ahora aquí queremos amar a los hermanos, sí, pero con todas mis debilidades, mis pecados y los del hermano. Cuando esté allí, pues seguiré haciendo lo mismo, pero con menos problemas. Bueno, puesto que entonces estamos en la Iglesia militante y tenemos que vivir como miembros de un cuerpo, pensemos un momento cómo vamos a hacer nuestra función. Y voy a decir dos cosas nada más. En primer lugar, tenemos que hacer cada uno nuestra función con paciencia y perseverancia. Qué sencillo eso, ¿verdad? ¿Por qué con paciencia y con perseverancia? Hablo en el cuerpo, ¿eh? En el cuerpo, ¿por qué con paciencia y con perseverancia? Porque nos vamos a encontrar con dificultades derivadas de mi propio pecado y del pecado de los hermanos. Así de sencillo, ¿verdad? Tengo que renovar mi entendimiento, según dice Pablo, tengo que transformar mi mente para desarrollar esta mentalidad, que en el cuerpo Dios me pide que funcione de una manera y voy a encontrarme con muchos problemas y tengo que decir, a pesar de los problemas, esto es lo que Dios me pide y tengo que seguir con perseverancia y con paciencia. Hemos de renovar el entendimiento. A Pablo, al apóstol Pablo, le dijeron una vez que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar. Y el apóstol Pablo, y esa es la mentalidad que tenemos que desarrollar nosotros, el apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Con tal de que acabe mi carrera con gozo, yo voy allí. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en relación con la Iglesia. No prestar tanta atención a las dificultades y decir, de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Así que dificultades, paciencia y perseverancia. ¿Y somos suficientes? Y decimos, no somos suficientes. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir gracia al Señor. Pedir gracia al Señor, porque hemos de hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y hemos de continuar con paciencia y perseverancia, porque el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y solamente si eres fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Paciencia y perseverancia. A veces las dificultades van a salir en relación con un miembro. A veces las dificultades van a salir en relación con 5 miembros. A veces las dificultades van a salir por mi orgullo. A veces las dificultades van a salir por el orgullo del hermano. Y van a salir, pues, muchos problemas. Pero el Señor nos dice que si no tenemos comunión unos con otros, no podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Lo tenemos claro en Primera de Juan. Si no nos esforzamos por tener comunión unos con otros, no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Es mentira, dice el apóstol, dice, y no andamos en la verdad, andamos en tinieblas. Y entonces, si andamos en tinieblas y no tenemos comunión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, no me va a limpiar de otro pecado. Hasta que no me arrepienta y me perdone el Señor por este pecado, no le puedo decir que me limpie de otros pecados. Es que este es el primero. Es que esto es lo que me tiene que interesar, funcionar como el verdadero cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, hemos de estar preparados y mentalizados. Alguna vez nos descorazonamos, de lo que estoy hablando, Hemos de estar preparados y mentalizados para sufrir decepciones y para sufrir desilusiones. Y hemos de saber que no siempre es por culpa del hermano, sino también a veces por culpa mía, por mi propia falta de espiritualidad.
pero van a surgir. Pero aunque surjan, yo tengo que decir, con paciencia y perseverancia yo tengo que seguir. Decía Salomón, hay un proverbio que dice que cuando el hierro se embota, cuando pierde el filo, hay que hacer más fuerza, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros. Que cuando perdemos el filo de la espiritualidad por muchas cosas, para hacer lo mismo que estamos haciendo necesitamos esforzarnos mucho. ¿Y qué hemos de hacer? Pues acudir al Señor que nos afile. Y todos hemos afilado alguna vez un cuchillo, ¿no? O habéis visto a alguien que afile cuchillo, ¿verdad? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se afila un cuchillo? Uno con otro, hierro con hierro se afila, dice el Señor. Saltan chispas y en el último caso cuando el cuchillo no corta nada, con una piedra dando vueltas, ¿verdad? Y el cuchillo echando chispas. Así que hemos de acudir a Dios para que nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y si el Señor nos ha dado gracia y nos ha puesto la mano en el arado, pues tenemos que pedirle más gracia para no mirar atrás, porque el que retrocede, dice el Señor, no agrada a mi alma. Lo digo de otra manera, hermanos, ahora somos un pequeño grupo de santos débiles e imperfectos, e incluso mezclados con farsantes. No digo una barbaridad. El trigo siempre está mezclado con la cizaña. Ahora somos así. La iglesia militante es un grupo pequeño de cristianos débiles, imperfectos y mezclados con cizaña. Y puesto que esa es la situación, hemos de armarnos de paciencia y pedirle al Señor paciencia para ejercer cada uno nuestro ministerio. Puede que veamos el resultado, puede que no veamos el resultado. ¿Cuántos años se llevó Jeremías? ¿Y cuántos años se llevó Oseas? Si vemos éxito por la gracia de Dios, pues daremos gracias a Dios y le daremos la gloria a Dios. Pero si no tenemos éxito, no podemos cansarnos de hacer el bien, dice el apóstol, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Y el bien, mayoritariamente o primordialmente, a los de la familia de la fe. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero fijaos ahora lo que dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. No hay un miembro que sea estupendo y otro que no sirva, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Todos los miembros conectados y dependientes. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a, ¿nos acordamos lo que dice? Y dice el apóstol, conforme a su labor, no conforme a su éxito, sino conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a si ha efectuado bien su función o no ha efectuado bien su función. Así que, en primer lugar, hemos de funcionar en el cuerpo, repito, con paciencia y con perseverancia. La necesitamos. Y hemos de pedirle al Señor. Y en segundo lugar, hemos de hacer nuestra función, otras dos cosas importantes, con amor y con alegría. Cuesta amar a aquella persona que es menos amable de lo que esperábamos o que nos responde de forma contraria a como nosotros esperábamos. Claro que sí, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero hemos de funcionar en la Iglesia con amor y con alegría. Podemos encontrar mucha ingratitud en la Iglesia y podemos mostrar nosotros mismos también mucha ingratitud en la Iglesia. Es que así somos. Y eso inevitablemente trae roces y trae conflictos. Pero nuestro deleite tiene que estar en hacer nuestro trabajo, la obra del Señor. Y haciendo la obra del Señor, no lo digo con mala intención, pero podemos amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del hermano que está funcionando mal. Nosotros, actuando con amor, a pesar de que nos encontremos con desagradecimiento, porque así quizás podamos vencer con el bien el mal. En la Iglesia también es válido eso. No seas vencido de lo malo. He dicho antes, todos somos pecadores, todos somos imperfectos y algunos no son ni cristianos. Pues en la Iglesia no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal.
Y cuando seamos tentados a ser vencidos, ¿qué es lo mismo que decir? A dejar de hacer mi función como miembro en el cuerpo, acordémonos que el Señor nos enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo cual quiere decir que reconocemos delante del Señor que puedo ser, sin darme cuenta quizá, el causante de la mala reacción o del mal comportamiento del hermano. Por mi propio pecado, por mi propia incapacidad, puedo ser yo, por mi forma de hablar, por mi forma de reaccionar, por mi falta de amor, puedo ser el que origine el pecado del hermano. No estoy excusando a nadie, estoy simplemente diciendo que debemos de mirarnos así. Perdónanos nuestras deudas. Hemos de decir la verdad, pero hemos de decir la verdad en amor. Digo, yo conozco estas cosas por experiencia, no estoy hablando sin saber esto. Sé por experiencia que los problemas tienden a romper las relaciones, a dejar que las relaciones se enfríen, a mantener distancia unos con otros, pero eso no es la Iglesia. Esa no es la Iglesia, hermano. Hemos de eliminar los prejuicios y hemos de buscar la conciliación. Dice el libro de Proverbios que el amor cubrirá todas las faltas. Y Pedro dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Así que es el amor el que tiene que llevar a alegrarnos con los hermanos, a pesar de que los hermanos y nosotros seamos como seamos. Hemos de tener siempre la perspectiva de que un día estaremos todos con el Señor. ¿Cómo voy a estar peleado con mi hermano y no querer restablecer la relación con mi hermano si digo, yo y mi hermano, que dentro de unos años vamos a estar los dos con el Señor? El que espera tener comunión en la Iglesia triunfante, con el cuerpo perfecto de Cristo allí, tiene que hacer todo lo posible por mantener la comunión en el cuerpo imperfecto aquí. Todo lo posible. Y esto que estoy diciendo, ¿es posible para nosotros o es imposible? Pues digo, para aquel que no está en Cristo es imposible, porque de Cristo recibimos todo. Pero los que estamos en Cristo no podemos decir que esto es imposible, porque estamos obligados a casi llegar a decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si miramos al hermano como un miembro de nuestro propio cuerpo, ya no será tanta la dificultad ni tanto el problema. Y si tengo mi conciencia limpia de que estoy buscando el bien del hermano, si estoy buscando eso, pues tampoco será tanto el problema ni la dificultad. Nuestro deleite, como el de David, tiene que estar con los santos en la tierra, dice David en el Salmo 16, con los santos en la tierra. Si todos los cristianos son preciosos ante los ojos de Dios, también tienen que ser preciosos ante nosotros. ¿Esto quiere decir que vamos a pensar todos iguales y acerca de lo mismo? No. Habrá muchas diferencias en cuestiones menores, en cuestiones de vida práctica, muchas diferencias, pero lo que tiene que haber siempre es entre nosotros la ley de Cristo, que es el amor, la ley de Cristo. Las diferencias entre nosotros serán fomentadas por Satanás para establecer divisiones, pero son permitidas entre nosotros para que mostremos el amor, para que se manifiesten verdaderamente quiénes son sus hijos. Pensaremos en muchas cosas de segunda importancia de manera distinta. Así que termino, hermanos. ¿Por qué amamos a Cristo? Dice Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Cristo porque Cristo nos ha amado. Pues digamos, debemos amar a los hermanos de Cristo porque Cristo también los ha amado. Y esforzándonos así, con paciencia, con perseverancia, con amor y con alegría, Dios quiera que podamos decir siempre cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y si por encima de todo miramos a Cristo y lo que Cristo dice, todavía tenemos más
estímulo, más aliciente para vivir y funcionar como cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 25? Pues que cada cosa que le hacemos a uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo hacemos. Y por eso nos dará la recompensa. ¿Nos acordamos? Cada vez que hacemos a uno de los miembros de su cuerpo. Y en otro lugar dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, ya de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hemos comenzado cantando que el Señor ha resucitado, hermanos. Y la resurrección del Señor tiene que ser para nosotros más importante que para la gente del mundo que la celebra a su manera. El Señor ha resucitado. Mateo capítulo 28, la gran comisión. ¿Qué le dijo a los suyos? Antes de decirle ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer los discípulos. Antes de eso dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso dice el Señor, ¿verdad? Pues debemos acudir a Él para recibir esa potestad. No ha dicho el Señor, yo edificaré mi iglesia. Lo ha dicho, ¿no? Si yo soy miembro de la iglesia, ¿por qué no me va a edificar a mí? ¿Por qué no me voy a dirigir a Él diciendo, edifícame a mí? También a tu iglesia, pero a mí, para servicio de la iglesia y para la gloria tuya. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra en todos nosotros y nos haga entender la importancia de estos asuntos, para el bien de todos, para el bien del cuerpo, para la gloria del Señor.